se entera de esta distinción, doctor? Bueno, me fueron llegando noticias así, pero no seguras desde hace varios días. Yo no creía que fuera verdad, pero parece que lo es. La comunicación oficial realmente confirmatoria, ¿cuándo la tuvo? Vino el señor embajador de Suecia esta mañana a comunicarme. ¿Usted pensó en algún momento, antes de esas primeras versiones, que la importancia del trabajo que usted y su equipo realizan podía merecer esta distinción? No, realmente no me parecía suficiente como para un premio Nobel. Era un trabajo bastante bien hecho, pero se hace tanto en el mundo que es igual o mejor que a mí no me parecía que fuera suficiente. Bueno, parece que quienes han estado encargados de discernirlo no pensaron lo mismo que usted. Y lo bien que hicieron, lo bien que hicieron. Él decía que no le parecía suficiente. La humildad también, uno de sus grandes valores, che. Sí, realmente la humildad, pero bueno, muchas veces nos hacemos nuestras críticas también, no en ese plano de humildad, sino en participar en la difusión de las tareas que uno desarrolla o de las tareas que desarrolla el colega. Es por eso que yo no tengo menos que felicitarlos a ustedes, al canal, porque creo que es el medio, la forma que tenemos que hacer conocer, hacer difusión de toda esta impresionante tarea o desarrollo o investigaciones de argentinos, ¿no? De argentinos que han desarrollado acá con las condiciones que, bueno, mal, depende de las circunstancias, el país le supo brindar. Así que yo los invito realmente a continuar con esto y creo que en lo que nosotros podamos colaborar y creo que nos debemos hacer una mayor difusión de los aportes y el significado y el impacto que ha tenido esas investigaciones, no solamente en aquella época, sino hoy, porque lo palpamos a diario, del tremendo impacto de sus investigaciones. Bueno, muchas gracias. Claro, como sociedad tenemos esa tarea permanente de revisar el pasado, para saber dónde estamos parados, ¿no? Porque hay veces que nos reiteran que no servimos para esto, que no servimos para lo otro, pero hay cosas que pesan en la conciencia de un país y esto tiene que ser algo de peso fuerte, ¿no? Hay una cuestión muy linda que cuando uno como facultad, nuestra facultad tiene una capacidad de articular la ciencia con las escuelas secundarias, ¿no? Es decir, llegar a nuestros chicos de la escuela primaria, la escuela secundaria, para que vean un poco lo que es la ciencia, qué resultados obtiene a través del método científico, cómo se piensa, cómo aumenta la capacidad racional, desarrollar el intelecto, o sea, decir, todas estas cuestiones es muy lindo porque ve en la cara de esos jóvenes que la ciencia los vuelve a admirarse de la vida, ¿no? O sea, decir, los ve con una cara de emoción, esa emoción de la sorpresa y de las ganas de entender lo que le está sucediendo. O sea, por ahí que uno critica a los jóvenes porque están todo el día con el celular, es muy lindo ver que en ese momento cuando uno va y les habla de ciencia, los chicos apagan los celulares. O te agrego otra cosa, se ponen a buscar alguna palabra que no entendieron. O te van a googlear, como ellos dicen, claro. O sea, te van a googlear algo que no entienden y te van a sacar información inmediatamente de algo que vos le estás explicando. Que eso genera un ida y vuelta fantástico porque abre más mundos y empiezan las preguntas y las respuestas. Si uno dice en qué tiene sentadas las esperanzas en el mundo, en que vamos a mejorar, es en la ciencia. Es en la ciencia. La ciencia fue lo que hizo florecer a la humanidad en su primer momento, que nos sacó de la Edad Media y nos llevó luego, siglos después, a la Revolución Industrial. Yo creo que la ciencia va a volver a salvar el planeta, digamos, en este sentido que por ahí no entendemos bien cuáles son los rumbos y qué pasa con nuestras sociedades. Yo creo que el carácter de la ciencia va a corregir muchos defectos que tenemos como sociedad. El Elber se encontró con muchos obstáculos. Hoy el científico se encuentra con obstáculos. ¿Cuáles son las cuestiones que hay que ir venciendo? Porque, bueno, es por épocas esto, ¿no? Sí, obstáculos los hemos tenido. Yo hace que me dedico 30 años a la actividad científica y tenemos vaivenes. Y esos vaivenes, esa subida, esas bajadas en las condiciones laborales generan perjuicios.
porque lo que tenemos que tener nosotros más bien una constante. Claro. El investigador está planificando a 3 años, 5 años. Uno no tiene un resultado de un experimento concreto en 2 días, ni en una semana. Uno planifica y va edificando conocimiento en un periodo de 3 años, 5 años, 6 años. Si las reglas del juego cambian permanentemente, realmente a nosotros nos impacta de manera notoria. No solamente en el poder adquisitivo, sino también en lo que tiene que ver con la parte emocional del grupo de trabajo, porque la verdad que, bueno, somos personas y cuando estas cosas suceden, por sobre todo pueden llevar a un desánimo y bueno, y por algunos quieren bajar un poco los brazos y bueno, depende del rol que uno le toque en ese momento. En el caso nuestro, como directores de grupo, tenemos la tarea de levantarlo y justamente contar circunstancias o vicisitudes la cual tuvieron que desarrollar estas tareas estos grandes investigadores, que tampoco eran las óptimas, ¿no? Pero sin embargo lograban cosas impresionantes, como ya hemos visto. De todas maneras, lo que nosotros, como sistema científico, simplemente lo que pedimos es que haya una constancia, que sea una política de Estado, que no esté cambiando entre las distintas circunstancias o devenir políticos, ¿no? Eso a nosotros, como investigador, no nos debería importar. Lo que queremos es que haya un acuerdo nacional y que le dé el valor que merece la ciencia para que nosotros podamos predecir, digamos, que hacia dónde vamos en 15 años, en 20 años, no la semana que viene ni acá un año, porque así es muy difícil. Es muy lento de construir toda la infraestructura de un grupo, de un instituto, pero es muy frágil, es muy fácil dañarlo. Como sucede también en el ambiente educativo, ¿no? Entonces, se construye muy lentamente y tampoco es algo que muchas veces se solucione con dinero. Porque vos podés inyectar, decía, mañana viene un gobernante y dice, bueno, le subo a tal porcentaje del PBI dedicado a ciencia. Y los recursos humanos, si nosotros lo que nos lleva tiempo es formar recursos humanos. Entonces en paralelo tiene que ir la inversión, la formación de recursos humanos, insertar el recurso humano para que después vayan haciendo punta y continúe esto. Entonces no es solamente cuestión de dinero, sino de tener la formación adecuada de los discípulos o los futuros investigadores. Las Sí, condiciones, ¿no? coincido totalmente, o sea, es decir, desarrollar la ciencia, desarrollar la educación superior asociada a la ciencia, exige que la parte económica termina siendo también un factor de tantos otros factores que hacen a tener una estructura, una organización de Estado, una organización que comprometa a la sociedad también, digamos, y cuando hablo de sociedad, al sector privado, al sector público, que puede también generar inversiones en ciencia y en educación. Nuestro sistema científico y nuestro sistema educativo, digamos, yo creo que las principales dificultades son adolecer una organización, una estructura estable, cuyos resultados, como dice el doctor Daniotti, se evalúan a 5 o 10 años. No podemos producir solamente por una mera inversión en un sistema que no logremos ensamblarlo adecuadamente. Podemos también cometer errores, ¿no es cierto? Entonces hay que trabajar en esa estructura, nos tenemos que organizar como sociedad, pensar a la ciencia y a la educación como pilares fundamentales de ese desarrollo, y ahí juegan un rol clave hoy las universidades. Las universidades tienen que desarrollar ciencia, es necesario que desarrollemos ciencia dentro de las universidades, por su autonomía, por su inserción regional, por distintos factores. Las universidades tienen que ser motores del desarrollo de la ciencia. Y eso hay que impulsarlo como sociedad. Y bueno, hay que trabajar en eso. Y yo creo que los legados de USAID, de Leloir, fueron un poco decir, nos enseñaron el camino de la ciencia, dejaron todos sus discípulos, y el deber nuestro tal vez hoy como investigadores es propender a organizarnos, a mejorar nuestra organización. Pero para eso necesitamos definiciones claras hacia dónde queremos ir.
Bueno, ahí para completar esto está bueno ver cómo se las arreglaba Leluar con sus instrumentos hechos más en casa para reemplazar la falta de presupuesto. Claro. Muchos de ellos eran instrumentos que existían a nivel mundial y él no los podía utilizar porque no había presupuesto. ¿Qué hizo? Los creó nuevamente, los recreó y los hizo muchas veces de madera. Si lo ves no lo podés creer. Mira. Exacto. Esto lo hizo Leluar, él venía los sábados hasta mediodía y ese mediodía se quedó a la tarde y en un poco rato lo hizo. Esto se pone concentraciones decrecientes de azúcar, de sacarosa, el azúcar común que nosotros, que precisamente Leluar, ese azúcar común, encontró cómo se forma en la naturaleza. Bueno, pero eso es aparte. Entonces va de más densa a menos densa de sacarosas y concentraciones decrecientes de azúcar. Entonces uno pone una sustancia acá arriba, después sobre el gradiente, Sí. y lo hace centrifugar a miles de revoluciones por minuto. Entonces las sustancias se van Decantando. decantando y quedan a la misma densidad de las sacarosas, y las menos densas van a quedar acá, las más densas acá, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacer un gradiente de sacarosa? Bueno, hay aparatos que uno los compra y esto lo hizo Leluar. Ustedes ven que va subiendo... Sí, tiene un relieve y aquí por debajo, aquí por Claro, encima. entonces él acá, no sé si se ve muy claro, acá tiene dos jeringas. Sí. Entonces en una pone una concentración, en de la izquierda más concentrada de azúcar y en esta más diluida de azúcar. Entonces va subiendo, primero sube la más concentrada y después va subiendo la más diluida. Vienen los dos tubitos acá, se mezclan acá y sale las soluciones armadas. Eso es una cosa muy ingeniosa. Además, cómo calcular esto no es fácil. Uno tiene que, acá va subiendo los émbolos, etcétera. Estamos hablando de artefactos que no existían en el mercado, ¿o sí? Estos existían, pero eran caros, además no teníamos plata, había que ingeniarse. Yo con este instrumento, que lo hizo Leluar, hice prácticamente más o menos un tercio de mi tesis doctoral con este aparato, en el año 65, 66, digamos. No hay presupuesto, le dijeron, pero bueno, el genio, la creatividad y el entusiasmo fue más fuerte. Por eso también el Nobel. Para eso también el Nobel. Bueno, nos encantó compartir con ustedes este momento, esta personalidad que ha marcado la actividad académica, la actividad científica en la República Argentina, y nos gustó que nos ampliaran sobre el aspecto. Gracias. Un gusto, realmente muchas gracias y bueno, como dijo el doctor Daniotti, muchas gracias por dar este espacio de difusión de uno de los aspectos fundamentales de una sociedad que es la ciencia. Bueno, Muchísimas gracias por la invitación. muchas gracias, felicitaciones a sus equipos también por el trabajo que están realizando. A seguir adelante, los invitamos desde aquí a seguir adelante. Señoras y señores, terminamos con debate, nos encontramos mañana a las 21 aquí por Canal U. Un abrazo, gracias.